Dicen que la democracia la trajo el rey, que la trajo Fraga, que la trajo Suárez. Carlos Jiménez, en unas imágenes, nos recordaba esa historia. Ponía una imagen de los hombres que trajeron la democracia con esas caras sonrientes de finales de los 70, pero después nos recordaban las personas torturadas en las cárceles, nos recordaba a las personas que habían sido fusiladas durante aquellos años, nos recordaba igualmente a las personas que se habían pudrido durante muchos años, encerrados, realmente por luchar contra el franquismo. Esa gente a menudo ha estado olvidada y son la gente que realmente trajo la democracia. La transición española seguramente empezó en algún momento entre los procesos 1001 y los asesinatos de septiembre de 1975. Unos asesinatos cuyos juicios fueron una farsa sin garantías y donde las pruebas fueron obtenidas con torturas. Se aplicó una ley de manera retroactiva y de alguna manera lo que se buscaba era simplemente castigo. Cuentan algunos que cuando le presentaron a Franco la lista con 3 miembros del FRAP y uno de ETA, dijo quiero otro vasco, y al final fueron 2 vascos los asesinados. Toda Europa, buena parte del mundo protestó, pero Franco, que inauguró su régimen asesinando, quería despedirse igualmente, asesinando. El Consejo de Ministros, donde estaba Arias Navarro, dijo que estaba enterado de los fusilamientos y concedió algunos indultos, 5 asesinatos. Dijo el franquismo, hubo clemencia al día siguiente y pocos días después España diría, hubo democracia. En la tuerca de hoy volvemos la vista atrás en la historia de nuestro país. Pocos meses antes de que el dictador Francisco Franco muriera en la cama, el 27 de septiembre de hace 40 años, en Barcelona, Madrid y Burgos, morían fusilados 5 jóvenes tras un juicio militar lleno de irregularidades y con confesiones obtenidas bajo tortura. Hablaremos de aquellos días y cómo fue tratada su memoria en democracia, así como de las medidas que debe poner en marcha un Estado de Derecho para ofrecer justicia y reparación a las víctimas de una dictadura que parece no termina de morir. 40 años de los últimos fusilados por el franquismo, y para discutir de ese tema, para traerlo a la memoria, para que también las nuevas generaciones sepan de dónde venimos, una mesa como siempre de lujo. Chato Galante, preso, miembro de La Comuna, una asociación de presas y presos del franquismo. Chato, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Nos acompaña igualmente Carlos Slepoy, abogado de la querella argentina y una persona de referencia en esa reclamación de verdad, justicia y reparación aquí y también en Argentina. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias a ti. También está con nosotros Manuela Berguerot, documentalista de memoria histórica. Manuela, muchísimas gracias por acompañarnos y desde otra generación, pero con el mismo compromiso. Y también nos acompaña Carlos Fonseca, periodista y autor del libro de reciente publicación. No sé si lo vamos a poder ver. Igual, bueno, lo podremos ver mañana cuando me maten. Ahora hablaremos del libro. Muchas gracias por acompañarnos. Y cierra nuestra mesa nuestro buen compañero Pablo Mayoral, procesado precisamente en esos consejos de guerra de 1975 que dieron con la pérdida de la vida de unos compañeros. Carlos, un resumen breve de lo que ocurrió en esos últimos fusilamientos del franquismo. Bueno, pues estamos finales del año 75, a 2 meses de la muerte del dictador. En julio y en agosto ha habido 2 atentados en Madrid contra un policía armado y un guardia civil. Ha habido numerosas detenciones y en el País Vasco hay también, dentro de los detenidos dentro de las medidas represivas que se pusieron en marcha, pues hay también detenidos numerosos miembros de ETA. Bueno, hay 4 procedimientos militares, 4 consejos de guerra, 2 se instruyen en Madrid, 1 se instruye en Burgos y otro se instruye en Barcelona.
De esos consejos de guerra se declaran 11 penas de muerte, de las cuales, como bien has indicado al principio, el Consejo de Ministros daría el enterado para 5 de ellos y la conmutación de las penas para 6. Y bueno, como bien has indicado, hubo numerosísimas protestas internacionales, desde la Asamblea de Naciones Unidas hasta la retirada de embajadores, las llamadas para interceder del Papa, pero vamos, todo resultó infructuoso y el 27 de septiembre del 75 se llevaron a cabo las ejecuciones en Madrid, en Burgos y en Barcelona. Pablo, desde tu perspectiva, ¿cómo narrarías de manera resumida esos sucesos? Bueno, verano del 75, como ha dicho Carlos, es un sinfín de acontecimientos, de detenciones, de acusaciones infundadas y sobre todo pues, de tortura, encarcelamiento, consejos de guerra y muerte. Es un aceleramiento de la dictadura, es decir, que quiere dar un escarmiento, entonces pues nos detienen a una serie de gente. En concreto, a nosotros pues nos detienen en julio del 75 y en 74 días... ¿Militabas en ese momento? Militaba en el Partido Comunista de España, marxista-leninista, y el FRAP, que era una organización de masas y bastante numerosa, ¿no? Y entonces nos detienen, ya te digo, en 74 días, nos torturan durante 10 días en la cárcel, estamos aislados 40 días, estamos en la cárcel pues aproximadamente 10 días, en 2 días nos hacen un consejo de guerra, que aproximadamente de horas efectivas de juicio pues son como 6 u 8 horas y en esas 8 horas determinan 3 penas de muerte, una condena de 30 años que es la mía y otra condena de 25 años. Y peor si cabe pues es el segundo consejo de guerra, que ahí fueron ya 30 días, es decir, 30 días con 10 días en la cárcel, aplicado un consejo sumarísimo, 10 días aislados en la cárcel y un día de consejo de guerra. En ese consejo de guerra firmaron 5 penas de muerte, de las cuales se ejecutaron 2. O sea que sin ninguna garantía, una siniestra farsa, o sea, como decían reputados juristas, diría aquello, pues fue un aquelarre de sangre del dictador, ¿no? Es decir, todo muy acelerado, es decir, todo saltándose hasta sus propias leyes, que dicho sea de paso, pues eran leyes ilegítimas de un gobierno y de un régimen ilegítimo, ¿no? Y como resultado de eso, pues dio lugar pues, la muerte de 3 compañeros nuestros, José Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, y de otros 2 compañeros de ETA, Juan Paredes Manot y Ángel Otay. Tengo la sensación de que ahora en el 40 aniversario ha habido como un repunte con mayor relevancia de estos actos de los que ha habido en buena parte de las últimas décadas en nuestro país. Chato. Pues sí, yo creo que tiene que ver con la crisis del régimen del 78, porque es evidente que hay una relación entre esa crisis de legitimidad y cómo se instaura la idea esta de la no ruptura democrática, de que es un régimen que se constituye sobre la base de negar la justicia, que es un derecho humano básico. No estás hablando de política, estás hablando de algo previo a eso, a centenares de miles de personas. Entonces, bueno, cuando la gente se ha puesto a pensar en lo que hoy hay, se ha puesto a pensar en cómo se constituyó y ha aparecido esa fase final del franquismo que, contra lo que se dice, fue uno de los momentos de represión compulsiva de la dictadura y de crisis de ese régimen, de crisis. Tú hacías referencia a las movilizaciones en toda Europa. 4 días antes de esos juicios se presentan en España Costa-Gavras y Montaigne y una serie de intelectuales franceses con una declaración de un número enorme de intelectuales franceses. No les dejan entrar en el país.
no dejan a esa gente que ponga, o sea, según aterrizan en Barajas, los vuelven a subir en Air France hacia París sin más. Es un momento de aislamiento que se ve muy bien en todos los reportajes en el jolgorio 4 días después de los asesinatos que se monta en la Plaza de Oriente con el rey, el Borbón y toda ahí lo tenemos la gente. Exacto. en las imágenes, ¿no? A Franco y al lado del rey Juan Carlos, todavía no era rey, era su sucesor a título de rey, ¿no? Desde el año 69. Ha habido una construcción que igual en Argentina, para Carlos y Manuela, se planteó que eran terroristas, ¿no? De hecho, la gente de ETA era de ETA político-militar, que no tenía mucho que ver con la ETA militar, ¿no? Era una cosa bastante diferente. En cambio, se planteó como una suerte, ¿no?, de articulación de que todos son terroristas, los FRAP son terroristas, están limitando la posibilidad de que la transición llegue a buen rumbo y de alguna manera como una suerte, ¿no?, de demonización, ¿no?, de aquella gente, y parece que quien defendía la inocencia, ¿no?, de esos 5 fusilados de alguna manera era casi cómplice de terrorismo. Sí, bueno, es lo que se conoce en Argentina en forma muy clara como la teoría de los 2 demonios, ¿no? Lo que se trata es de demonizar a aquellas personas que van a ser objeto de la represión y tratar de ocultar cuál es el verdadero contenido de la represión. Los fusilados del septiembre del 75 son parte de un ataque generalizado contra la población que tuvo pocos meses después los sucesos de Vitoria el 3 de marzo de 1977, en el cual son asesinados 5 trabajadores. Quiero decir de que en realidad el enemigo a batir por el franquismo durante todo su existencia, pero en la época que estamos hablando, es combatir a comisiones obreras, al movimiento obrero, las movilizaciones populares, etc., ¿no? Y naturalmente que existe un movimiento armado, pero con el que en la historia lo que se trata de dejar establecido es que en realidad era un demonio que estaba luchando contra otro demonio, ¿no? Esto vuelvo a repetir que lo que intenta es ocultar una realidad de una dictadura feroz que está reprimiendo cualquier tipo de manifestación popular. Sí, y además añadir en esa línea siempre las palabras, por ejemplo, que siempre dice Persona Puig-Antich, y el otro día en el acto por el 40 aniversario de los últimos fusilamientos y en homenaje a toda la resistencia antifranquista, que dijo también Vicky Sánchez Bravo, la hermana de José Luis Sánchez Bravo, ellas siempre reclaman que sus hermanos han pasado la historia como terroristas. Y en todo este trabajo que venimos realizando en el movimiento memorialista, a través del hilo conductor que es la justicia, porque queremos una verdad jurídica que ponga en la historia, o sea, a cada uno en su lugar, no a los asesinos como salvapatrias y a esta gente que sí defendió y luchó y puso el cuerpo por una democracia y que generaciones posteriores ni siquiera los conocen, y si los conocen han pasado la historia de esa manera tan perversa como han querido mostrar. Carlos, luchadores antifranquistas, luchadores por la democracia, adelantados de la democracia. Bueno, tú lo has dicho, para unos luchadores antifranquistas y posiblemente para otros terroristas. Yo creo que lo que queda en evidencia con el análisis de los aproximadamente 2.000 folios que tienen los 3 procedimientos judiciales que yo he podido consultar, hay uno, el de Ángel Otaegui, que está oficialmente desaparecido. Lo que sí se puede decir es que cometieran o no los hechos que se les imputan, porque luego en algunos casos ellos también negaron estar implicados en aquellos hechos. El hermano de Chiqui, Miquel Paredes, me dijo que el día que estaba en Capilla su hermano le comentó que él no había participado en el asalto al Banco de Santander de la calle Calpe, en el que muere un policía armado y por el que finalmente va a ser condenado a muerte. Y en el caso de también, por citar otro ejemplo, de la familia de José Humberto Baena, bueno, su familia sostiene que él había estado en Portugal al menos el día anterior y que no había tenido tiempo material de estar en Madrid al día siguiente. En cualquier caso, lo que, como decía, lo que deja claro el análisis de los 2.000 folios de los expedientes es que es decir, fue un simulacro de justicia. Pablo ha hablado hubo 2 procedimientos ordinarios,
con notable ausencia de garantías. Sí, mañana cuando me maten. Con notable ausencia de garantías procesales, pero todavía más en los dos procedimientos sumarísimos, que para que nos estén viendo entiendan en lo que consistía, era que toda la instrucción de la causa se llevaba por parte del instructor y del fiscal. Durante ese tiempo el detenido permanecía incomunicado, no tenía contacto ni con los abogados ni con la familia, y cuando fiscal y juez consideraban que el tema estaba concluido, se daba traslado a la defensa, y la defensa disponía de un plazo de 4 horas para leer todas las actuaciones, para entrevistarse con su cliente y para presentar un escrito de defensa. Y hay que decir también que luego en los escritos de defensa prácticamente la totalidad de las pruebas fueron rechazadas. Personalmente, para mí, fueron luchadores antifranquistas que recurrieron a la violencia, digamos, un método que yo en este caso no comparto, pero digamos ese sería el... ¿No lo compartes desde la distancia de 2015? ¿O crees que en ese momento, cuando todavía hay una dictadura militar, también el uso de las armas legítimo? No lo tengo claro. Si he de ser sincero, no tengo una opinión formada, fundada, firme sobre sí. Es decir, siempre me ha repelido el recurso a la violencia. Es cierto que el contexto no tiene nada que ver el año 2015, la democracia en la que estamos, no tiene que ver nada la ETA que ha actuado durante los años de democracia y no con una dictadura que efectivamente asesinaba, es decir, torturaba, asesinaba, había multitud de manifestaciones donde muchos estudiantes resultaron muertos por disparos al aire. Pero si me planteas que te dé una posición absolutamente cerrada, en ese sentido no. Esa transición supuestamente pacífica, hubo 200 muertos, sí, ¿no? Que Martínez Solera no tan pacífica, sí. ha cuantificado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de grupos de la extrema derecha. 200 muertos no está mal, ¿eh? Pablo. Sí, lo cierto es que había un régimen ilegítimo, que había unas leyes ilegítimas, que había unos tribunales ilegítimos y una policía ilegítima. Entonces, contra ellos había gente que no hacía nada, es decir, había gente que luchaba con octavillas, que luchaba con sprays, que luchaba en las fábricas, y había otra gente que luchaba con las armas que tenían, que tampoco es que se fuera un ejército armado ni un grupo armado, es decir, se tenía lo que se tenía, es decir, y esa gente, es decir, es las que golpearon más dura y más salvajemente. Es decir, lo cierto es que aquellas 5 penas de muerte concitaron, es decir, la movilización mayor que ha habido en Europa, es decir, contra el régimen franquista, y quedó claro, es decir, que ya no había vuelta atrás. Es decir, ese fue el principio como un punto de inflexión, fin, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, es decir, que aquella salvajada, es decir, y el movimiento que había, es decir, que digamos, a nosotros nos hicieron el Consejo de Guerra el 11 de septiembre y estaban también otros camaradas y otros compañeros que estaban luchando en la calle, o sea que aquello no se paraba, es decir, y después de los asesinatos no se paró, es decir, no se paró hasta que no murió Franco y dejaron de hacer, digamos, ciertos planteamientos y ciertas cosas porque ya no daba de sí. Entonces, en este sentido, yo creo que aquellos fusilamientos sí que fueron el punto de inflexión, el principio del fin, ya no había posibilidades de... Hay un aspecto que a mí me parece especialmente doloroso, ¿no? Y es que gente que peleó, que se la jugó toda por defender la democracia, pertenece al olvido o incluso se les etiqueta como terroristas. En cambio nos encontramos con que personas que al parecer, porque hay testimonios, se rieron, disfrutaron de estos fusilamientos como Pacheco, Billy el Niño, este comisario, después pasarían a formar parte, ¿no?, de la policía de la democracia, y incluso recientemente Ellín, asesino, ¿no?, de una persona, después es contratada, ¿no?, por algunos sectores de la Guardia Civil como parte del cuerpo, ¿no? Hay cuestiones muy significativas en ese sentido. Billy el Niño no solamente que no fue sancionado, sino que fue premiado. Se le dio, hace pocos días se le dio la medalla de plata de mérito policial a Javier Zaragoza, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Esa misma medalla de plata le fue dada a Billy el Niño por Martín Villa en el año 1977, ¿no? Es llamativo, ¿no?, este tipo de relaciones. Pero hay más. Cuando decimos que los ministros dieron su enterado, quiere decir que convalidaron con su firma los asesinatos. Por tanto, fueron
partícipes necesarios de los fusilamientos. Si los ministros hubieran dicho que no estaban de acuerdo con ellos, ellos no hubieran sido partícipes de esos fusilamientos. ¿Qué tenemos? Que, para hablar de los que están vivos, de esos ministros, Antonio Carro dio el enterado de la sentencia de muerte de los 5 fusilados en septiembre del 75 y dio el enterado de la sentencia de muerte de Puig i Antich. Este hombre fue legislador constituyente y durante 4 legislaturas fue legislador en las Cortes Españolas. Fernando Suárez, un hombre galardonado en forma múltiple, dio el enterado para los fusilamientos del 75. Jesús Cejas Moedano buscó el ponente de la sentencia que determinó el fusilamiento de José Humberto Baena, y que por cierto también estaba Pablo Mayoral, entre otros, incluido en esta sentencia. No ha pasado absolutamente nada. Todas estas personas han pasado. Ibarne, ¿no? Fraga Ibarne. Bueno, pero digamos, estoy hablando de los que están vivos porque estos 3 están imputados por la justicia argentina. De hecho, se ha pedido la extradición de estas personas y el gobierno español, como se sabe, ha denegado de plano esa extradición. La pregunta en la que nosotros nos hacemos es que si en aquel momento se pudiera justificar de que las circunstancias no permitían la realización de la justicia, ¿por qué es hoy necesario que venga una jueza de otro país a hacer justicia respecto de estas personas y tantas otras como Vila el Niño, etcétera, ¿no? Realmente esto habla muy mal de la democracia española, ¿no? Es una democracia muy degradada la que determina la impunidad de este tipo de personas. Vamos a escuchar la lectura de la sentencia. En relación con 4 causas instruidas por la jurisdicción militar por delito de terrorismo y de agresión a fuerza armada, ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Soyas y Juan Paredes Manota. Hay una escena en la autobiografía de Federico Sánchez que siempre me emocionó y es el Comité Central del Partido Comunista, tiene una reunión, no llega, creo que recordar que Simón Sánchez Montero no llega y tienen que deshacer, ¿no?, los pisos francos, las reuniones, pero Semprún dice, tengo mala conciencia porque soy un mal comunista, porque a mis compañeros los han detenido, y ese día va a dormir al piso franco y años después, cuando sale Simón Sánchez Montero de la cárcel, nada más verse le dice, oye, aquella noche dormiste en el piso de Concepción Bamón, y dijo, sí, idiota, sabía que ibas a hacer esa estupidez y por eso me torturaron durísimo y no hablé, ¿no? La sensación, ¿no?, que uno tiene, Pablo, Chato, Carlos, bueno, de haber estado en luchas por la democracia y compañeros cayendo, ¿no? Bueno, es simplemente terrible. Cuando nosotros conocemos, y no lo conocemos hasta la misma mañana que se produce, porque nos aislaban en las celdas, la muerte de nuestros compañeros, es yo creo que el momento peor que me he encontrado en mi vida, ¿no? Es decir, saber que 3 camaradas que estaban contigo, pues no lo vas a ver más. Nosotros, todos los presos políticos, estamos en huelga de hambre en ese acontecimiento en Segovia. Por diversas circunstancias llevamos 47 días de huelga de hambre y aquella noche alguien pudo acercarse a las celdas de castigo y nos dijo, es esta noche. Porque, claro, estábamos en celdas de castigo, absolutamente aislados de la cárcel, o sea, de lo que sucedía afuera no teníamos ni idea. Y yo recuerdo aquella es la noche negra de mi vida. Pensar en la gente que iba a morir, pensando que tenían 21 años. Yo entonces me consideraba un señor bastante mayor porque tenía 26, porque éramos esa gente.
éramos jóvenes, muy jóvenes. La edad media de la gente que pasa por el Tribunal de Orden Público son 23 años. Yo llevaba ya unos pocos de ellos en la cárcel, ya había llegado a 26, pero tenían 21 años, aquello no me cabía en la cabeza. Fue una En la edad de mis alumnos, de sorpresa segundo curso. enorme, porque nosotros pensábamos que no los matarían, que íbamos a volver a ganar y que no matarían. No entendíamos que alguien que estaba moribundo fuera capaz de terminar, de pasar a la historia de esa forma ya absolutamente repulsiva, ¿no? Ese es yo creo, para mí, es el momento más duro, con lo de Salvador, ¿no? Pero entonces ya se veía que el franquismo estaba en una situación de putrefacción que se iba descomponiendo, ¿no? Quería hablar un momento de algo que ha dicho Carlos sobre la gente que firmó esas penas. Uno de ellos, Fernando Suárez, en una entrevista que leí del 2009 o una cosa así, decía que él, primero, que la democracia la había traído el régimen. Primer punto curioso. Segundo punto, que todo el mundo sabía que él siempre había estado en contra de la pena de muerte. ¿Pero qué tuvo que firmar aquella pena de muerte? Porque los sectores retrógrados del régimen estaban presionando mucho a Arias Navarro, un tipo que tiene en su historial 4.500 muertes en Málaga como fiscal del Estado justo. El carnicerito de Málaga. El carnicerito de Málaga. Pues ese era el sector progresista al que debía de apoyar, y para eso fue capaz de firmar una pena de muerte, y tiene las narices de en el 2009 decirnos que él siempre había estado contra la pena. Carlos. Sí, yo tuve ocasión, de las 3 personas que viven, localicé a 2. Y únicamente pude hablar con Fernando Suárez, y Fernando Suárez, cuando yo le pregunté, porque es cierto que la prensa de la época, los diarios del día siguiente hablaban de que, bueno, los periodistas preguntaron en la rueda de prensa a León Herrera, al ministro portavoz, si había habido disensiones y si era cierto el rumor de que incluso se había producido algún amago de dimisión. León Herrera dijo que eso era como los cuentos de Samaniego, lo descartó y dijo que el acuerdo había sido por unanimidad. Y Fernando Suárez, desde luego, cuando habló conmigo, se escudó en el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros para decirme que no me iba a aclarar si él había estado a favor o había estado en contra. Por prudencia, por prudencia. No, es tremendo. Este tipo es hoy un cargo, creo que es el presidente de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas. Por la parte moral, seguramente. Debe de ser, porque político no. Carlos, tú fuiste torturado, secuestrado bajo el gobierno en el 74 en Argentina. ¿Vivisteis estas situaciones? ¿Las conocisteis desde allí? ¿Las conociste después? ¿Lo sentisteis parte de una misma, supongo, de una misma Sí, yo tengo muy secuencia? fresco septiembre del 75, estábamos en vísperas de la dictadura militar argentina, del golpe militar, faltaban pocos meses. Los grupos de ultraderecha, la AAA, asesinaba cotidianamente a mucha gente en Argentina. Y recuerdo yo las enormes movilizaciones que se produjeron en Argentina como parte de todo este acontecimiento mundial que fue la protesta por estos fusilamientos, ¿no? Bueno, la dictadura argentina tiene muchos puntos de similitud con el franquismo. Videla dijo algo muy llamativo en su momento cuando Argentina se hizo famosa. En su momento Argentina era famosa por los desaparecidos, ¿no? Y le preguntaron a Videla por qué se había adoptado esta forma de represión, de la desaparición, ¿no? Y dijo, bueno, pero yo no voy a ser como Franco, que fusilaba, ¿no? Y entonces todo el mundo se quejaba, ¿no? Haciendo referencia precisamente a este acontecimiento
que significó el tema. Bueno, independientemente de que Franco desaparecía a mucha gente, como todos sabemos también, ¿no? Pero efectivamente la dictadura argentina optó por no fusilar a la gente, sino someterla a centros clandestinos de detención, torturarla indefinidamente, con el resultado que conocemos de 30.000 personas desaparecidas. Yo estuve en la cárcel en Argentina, me dejaron en libertad y me expulsaron hacia España a fines del año 77, en plena dictadura militar argentina, producto de la presión que ejercían organismos internacionales, y llegué a España precisamente a poco tiempo después de que se dictara la ley de amnistía, ¿no? Pero claro, en ese momento España entraba en un proceso democrático y Argentina estaba en la más negra noche de la dictadura, ¿no? Entonces, cosas que hoy yo puedo reflexionar, no me era posible hacerlo, porque en ese momento había mucha euforia por la recuperación de la democracia, había mucha euforia por todo lo que significaba el fin de la dictadura, etc., ¿no? Pero bueno, en definitiva, la dictadura argentina estuvo cortada por el mismo molde de la dictadura franquista, con todas las diferencias del caso, naturalmente. Vamos a ver a nuestro querido dictador en una de su última aparición. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡El país que sea, coño! ¡Viva España! ¡Fuera Europa, hijos de puta! ¡Coño! Todo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista, terrorista y no social, que a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Contubernio, ahí cambia, ya no es judío masónico, ya es masónico y comunista, ¿no? Cambian a los judíos por los izquierdistas. Hay un hecho relevante durante todo este tiempo que es la ley de amnistía, ¿no? Yo estoy convencido de que parte de las insuficiencias de la democracia española tienen que ver con la impunidad de los poderosos, ¿no? La impunidad lo vemos hoy, los Rodrigo Rato, ¿no? que basta su nombre para que les den préstamos o que pueden actuar, ¿no? con absoluta tranquilidad porque se sienten respaldados. Y yo creo que esa impunidad de la política española es un subproducto de la impunidad de los crímenes del franquismo. Y ahí aparece la ley de amnistía, que supuestamente parece que es una ley para que salgan los represaliados del franquismo, pero que realmente es una ley para amnistiar a los franquistas. Y por tanto, te pregunto a ti, Manuela, el principio esencial de la justicia en las transiciones, justicia, verdad y reparación, queda dinamitado. Totalmente. Bueno, por la parte jurídica yo creo que Carlos podría aportar muchísimo más que yo, pero siempre recuerdo una frase de un compañero de la comuna, Manuel Blanco Chivite, que dice que ellos no necesitaban ser amnistiados, estaban cumpliendo con el deber de luchar contra una dictadura, y fue una ley que equiparó a los responsables de terrorismo de Estado, porque me encanta recuperar el lenguaje, con la gente que estaba luchando por la democracia. Ellos no necesitaban ser amnistiados precisamente por eso. Y hace poco charlábamos con Carlos en Bruselas, no puede haber ninguna ley que ampare o que proteja delitos de lesa humanidad, no hay ninguna. Y lo hemos visto en los casos, por ejemplo, de la dictadura en Argentina del 76, como gracias a la voluntad política y la voluntad de jueces se han podido derogar la ley de obediencia debida y de punto final, para realmente abrir un proceso de justicia que para mí ha dignificado al pueblo argentino y que podríamos lograr también para nosotros. Carlos, ¿querías comentar algo de esto? No, bueno, lo que sí me parece... este es un tema que ha dividido a muchos sectores antifranquistas, ¿no? Hay quienes han planteado que no había más remedio para tratar de evitar un golpe militar, para tratar de evitar la vuelta a la represión, y hay quienes lo ven esto como una traición. Es complicado el tema, es un debate histórico, es un debate político, ¿no? Y naturalmente es importante entrar en él. Pero lo más importante que me parece que hay que destacar
es que ya en este momento que la ley de amnistía se utilice para este tipo de crímenes es absolutamente insostenible, ¿no? Así lo pone en manifiesto permanentemente distintos organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, diciendo que hay que derogar la ley de amnistía o en su defecto ignorar la ley de amnistía. La ley de amnistía no puede impedir la investigación de este tipo de crímenes. En todo caso, nosotros sabemos que esto es una cuestión que tiene un aspecto jurídico, pero fundamentalmente tiene un aspecto, como decía Manuela, fundamentalmente político, ¿no? Y en este sentido, la verdad que yo extraño que en los programas de los partidos políticos de izquierda, podemos denominar en general de izquierda, de los partidos políticos progresistas, este tema de la justicia para las víctimas del franquismo ocupe un lugar muy en último lugar, si es que lo ocupa, ¿no? Cuando me parece que es absolutamente necesario de una vez por todas hacer justicia con las víctimas del franquismo, no solamente por la reparación necesaria para tantos millones de personas, diría yo, teniendo en cuenta la enorme cantidad de familiares afectados por esta cuestión, sino porque esto es un fenómeno de verdadera regeneración democrática para este país, ¿no? No se puede hablar de democracia no solamente con tanta gente en las cunetas y sin que se haga nada para sacarlos de ellas, sino sin que se haga justicia para tantos y tantos y tantos miles de víctimas, ¿no? Yo creo que cambiaría la faz de esta sociedad si hay un compromiso político para de una vez por todas hacer justicia con las víctimas del franquismo. Pablo. Sí, hay una cosa que nos colaron en la ley de amnistía, que es la impunidad de hechos. Es decir, ellos se dieron un salvoconducto, una salvaguarda de que nadie investigara. Su propia ley de punto final, ¿no? Es decir, claro, mientras a nosotros se nos condenó a muerte, se nos condenó a cárcel, se nos sigue hoy condenando, es decir, porque se sigue aireando las declaraciones, se sigue aireando su proceso, se sigue aireando todas sus cosas, es decir, y nos siguen condenando en todos los sentidos. Es decir, todavía no sabemos los nombres de quienes se presentaron voluntarios a matar a nuestros camaradas, es decir, no sabemos qué hacían, no sabemos cuánto cobraron. ¿No? Esos sumarios no aparecen los nombres, no se comunica. No hay nada. Han pasado 40 años, pero no tenemos derecho a saber quién. No sabemos por qué apretó el gatillo. Por qué aceleraron esas cosas, no sabemos por qué nos eligieron a nosotros, es decir, en el primer Consejo de Guerra, en el segundo Consejo de Guerra, en el Consejo de Guerra de Burgos, por qué eligieron a Chiqui en Barcelona. Es decir, de todo eso no sabemos nada. Es decir, eso es lo que hay que investigar. Y hay que investigarlo en clave judicial. Es decir, tienen que ponerse en el banquillo y decir, ¿usted qué hacía? ¿A usted quién le dio las órdenes? ¿Cuánto cobró por eso? Es decir, ¿qué es lo que hizo al día siguiente? Todo eso es lo que hay que hacer. Es decir, y es lo que está obligado de hacer, lo que se hizo en los juicios de Nuremberg, es decir, lo que se hizo con todas las dictaduras, y es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, porque si no, es decir, no vamos a tener una brizna de dignidad, es decir, no va a ser una democracia real. Eso de que Franco dijo, quiero otro vasco, lo narraba Antonio Elorza, que se lo había escuchado a otro franquista prominente, a Juan Velarde. Yo no he encontrado en la documentación, obviamente, y si eso es una declaración que hizo, no va a constar como tal en los papeles. Lo que sí me consta es que ese juicio fue el día 19 de septiembre. Los otros 3 procedimientos ya se habían fallado y había condenados a muerte. Y entonces se intentó acelerar este último juicio para que en el Consejo de Ministros del mismo día 19 hubiese tiempo de dar el enterado de todas las penas de muerte. Es decir, lo que no podía haber era una sucesión de ejecuciones, es decir, por unas razones obvias de impacto en la opinión pública internacional, ¿no? Entonces se buscaba una ejecución en un mismo día. Y el juicio contra Chiqui tuvo lugar el día 19, los abogados consiguieron demorarlo y en consecuencia el enterado del Consejo de Ministros se tuvo que demorar también durante una semana hasta el día 26. Lo que sí es cierto es que a Chiqui le imputan en un procedimiento en el que hay por varios asaltos a entidades bancarias de Barcelona. ETA estaba preparando entonces la fuga de Segovia y necesitaba fondos, y de ese sumario global por una serie de atracos, a él le sacan y le abren un procedimiento aparte y exclusivamente a él por uno de los asaltos en el que muere un policía, y es por este procedimiento por el que es condenado a muerte. Es decir, sí que hay una actuación irregular en la medida en que había numerosos imputados por los asaltos y sin embargo la justicia decide elegir a Chiqui
le monta un consejo de guerra sumarísimo y finalmente le ejecuta. Yo no tengo tantos problemas con la transición como con el relato de la transición. Y siempre planteo que la transición se hizo lo que se pudo, hubo gente muy valiente, hubo gente también muy cobarde, hubo gente muy aprovechada, pero tengo profundísimos problemas con el relato de la transición y lo que se ha convertido en la verdad oficial de la transición, que es un engaño, donde un rey responsable del entramado del 23F se convierte en el que salva la democracia del 23F. En la misma dirección, en el relato de la transición, no aparecen hechos como los fusilamientos de Franco. ¿Por qué? Estamos en 2015. Bueno, yo creo que hubo toda una política de Estado para contar su verdad sobre este asunto, recuperando el debate del que hablaba Carlos de la ley de amnistía. Nadie dice que la ley de amnistía se aprobó en octubre del 77, o sea, después de las elecciones del 76, cuando se dice que se aprueba la ley de amnistía para sacar a los presos... Después de la ley para la reforma política. Se dice, se aprueba la ley de amnistía para sacar a los presos políticos, mentira. Los presos políticos, la gente de la resistencia, salvo pequeñísimas excepciones, está todo el mundo en la calle porque... La ley de amnistía salen como 70 personas, 80 personas, ¿no? 83 personas. Salen 83 personas, pero sale en la ley de amnistía mucha gente que no son políticos siquiera, son gente que está detenida por lo que en aquel momento se consideran delitos políticos. Por ejemplo, robar ganado. Yo estuve en la mili con gente en un batallón de castigo que porque robaba ganado, que era lo que hacía la guerrilla en su momento, estaban allí con los presos políticos, o el que robaba cobre. Eso es una cuestión que es imprescindible entender. La ley de amnistía se hace para ellos. No es que se haga en plan de... no, se hace para amnistiar las barbaridades que se hacen durante 40 años. Pues dejadme haceros una pregunta incómoda. ¿Por qué una persona tan querida, por lo menos para mí, como Marcelino Camacho, en el Congreso de los Diputados, en la tribuna de los oradores, dijo: y con esta ley de amnistía quedan enterrados todos nuestros muertos, cuando todavía hay quizá 150.000 cadáveres en fosas comunes, en cunetas, en zanjas, en el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos y de fosas comunes? Pero es del Partido Comunista. Sí, pero es que desde el Partido Comunista hasta la extrema derecha hacen un relato común, que es lo que va a construir un régimen del 78 sobre la base de evitar una ruptura democrática. Eso es lo que hay que vender. Que como no hay ruptura democrática, hay que explicar las razones de por qué no la hay. Entonces hay una ley de amnistía que está hecha para los que no está hecha. Y hay toda una serie de pasos que se dan y que se explican en muchos sentidos justo al contrario de lo que la realidad los produce. Ese es así de sencillo. Si hoy le preguntas a alguien que está acostumbrado a oír que la transición española, que hablaban de exportarla a todo el mundo porque se había hecho, y le dices que esa transición está hecha sobre la base de derechos humanos fundamentales de centenares de miles de personas, no sé, dicen, este señor, ¿de qué historia está hablando? Somos nosotros, digamos, los raros a la hora de explicar, porque lo que ha habido es toda una explicación entera, de arriba a abajo, desde los partidos políticos a la enseñanza, que ha tenido ese sentido. Y hoy la visión que hay no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. Sí, hombre, yo creo que hay varias explicaciones. Una de ellas es que, por ejemplo, el PSOE no existía en la última etapa de lucha antifranquista, es decir, no había militancia del PSOE significativa que estuviera luchando contra la dictadura.
era el PC y los que estábamos a la izquierda del PC, los que estábamos soportando toda la lucha contra la dictadura. Y particularmente el PC, pues en esos momentos, es decir, con su política de reconciliación nacional, es decir, pues yo creo que viene del 56, si mal no recuerdo, mete la pata soberanamente, es decir, nos niega a nosotros el derecho a defendernos, sus abogados no nos defienden, tenemos que recurrir a otros abogados. Eso es una cosa importante, perdona. Siempre he escuchado una queja de la gente que estuvisteis en esos procesos de que el Partido Comunista no solamente no os brindó abogados, sino que como presionó, ¿no?, para que no tuvierais defensa. Cuéntanos un poquito. Sí, es decir, lo que nosotros, vamos, los abogados que teníamos, pues eran abogados pues, que conocíamos de familiares o demás, ¿no? Entonces empezaron a moverse para conseguir abogados que tuvieran más experiencia. Entonces se encontraron con que el PC, es decir, dio instrucciones para que no nos defendieran a ninguno. Es decir, incluso se personaron en las casas de algunos abogados para decirles que no podían defendernos, que no debían defendernos. Es decir, y no quiero nombrar gente y eso, pero vamos, el hecho es así, lo saben, y los abogados que nos defendieron lo han contado, que sufrieron presiones, es decir, ellos mismos, para que no nos defendieran. Yo creo que ese fue uno de los primeros errores del Partido Carrillista, de marcarse de eso, de marcarse de las movilizaciones, y quedó pues asegurado del todo, ¿no? Es decir, luego quiso reaccionar, pero ya no pudo reaccionar, es decir, porque ya el PSOE estaba metido, es decir, y la maniobra pues ya la dirigió el PSOE y ellos fueron cada vez orillándolos más, es decir, y de hecho pues no lograron ninguno de sus objetivos, ¿no? Es decir, de poder de poder, de participación en el poder. Yo creo que les utilizaron para desmovilizar, le utilizaron para quitar reivindicaciones como la cuestión republicana, les utilizaron para meter esta cuestión de la amnistía y decir que con eso pues ya se había borrón y cuenta nueva, es decir, y luego pues no recibieron nada a cambio, es decir, lo llevó todo el PSOE, lo llevó todo Felipe González, que es el que Carlos y luego Carlos. Sí, al hilo de lo que decía Pablo, es cierto que hubo instrucciones tanto del PC como del PSOE para no defenderos, ¿no? Y bueno, hay una carta que escribe Gregorio Peces Barba. Gregorio Peces a Pablo le defendía, a tu padre, a Carlos le defendía un abogado, Luis Cabana, que yo creo que el hombre se vio sobrepasado por los acontecimientos y entonces pidió ayuda a Gregorio Peces Barba, ¿no?, que era amigo, y le pidió pues que se hiciera cargo de su defensa. Y hay una carta de Gregorio Peces Barba donde justifica, le dice que no se va a hacer cargo, y él explica bueno, pues lo que era un poco fue la posición del PC y del PSOE. Es decir, los atentados de Frap y de Grapo lo único que servían era para que los sectores involucionistas del régimen se impusieran a los aperturistas. En consecuencia, defender a los militantes de Frap o de ETA significaba identificarse con los medios utilizados. Y en esa carta le explica que no se hace cargo por esos motivos, le da algunas recomendaciones sobre pues cómo cree que debe de llevar a cabo la defensa, y le explica también lo complicado que ve el tema. Y es curioso porque a Gregorio Peces Barba se dirigieron 3 militantes del Frap, y finalmente solo defendió a uno, lo hizo a través de persona interpuesta, de González Barquín, que era un pasante de su despacho, que fue José Fonfría, condenado a 20 años de prisión. ¿Cómo vivíais eso, Pablo? Es decir, que forma parte también de una discusión que sigue estando ahí presente, ¿no? Es decir, hasta dónde tienes que tensar la cuerda, ¿no? Y no es comparable, ¿no? Pero pensemos en el caso de Grecia, ¿no? Es decir, ¿cuánto tienes que tensar la cuerda para lograr determinadas cuestiones? Si estás frenando, si lo estás acelerando. Sí. Bueno, fíjate, para algunos sí, pero es un traidor, y bueno, para otros hizo lo que podía hacer, ¿no? Es decir, más o menos es un poco llevado a aquella situación, algo parecido. Yo en todo caso lo que quería hacer la reflexión es porque a uno le resulta doloroso que Camacho haya dicho lo que dijo, lo que tú has dicho, ¿no? Realmente es doloroso porque Camacho es un símbolo de la lucha obrera de esa época, ¿no? Lo cierto es que hoy mismo, tanto en las filas del Partido Comunista como incluso en el Partido Socialista, el debate esté abierto. Hay militantes que piensan que no se debió haber firmado la ley de amnistía y quienes piensan que es inevitable. ¿Qué es lo que nos importa hoy a nosotros, ¿no?
Lo que no obviar esa discusión, que siempre tiene que estar presente y hay que sacar las conclusiones, sino cómo hacemos para construir el futuro, ¿no? Y en este sentido yo sí quiero hacer una referencia a lo que ocurrió en Argentina. En Argentina, caída la dictadura, que cae de un modo distinto al franquismo, porque acá derrotada por la Guerra de las Malvinas, por movilizaciones populares, etc., hay un juicio muy famoso en su momento a las juntas militares. Posteriormente hay acuartelamientos pidiendo de que leyes de amnistía, de impunidad precisamente. Y se producen las leyes de impunidad. Son votadas muchas de ellas por personas que eran víctimas de la dictadura argentina y algunos de los diputados tenían hijos desaparecidos. Y votaron esas leyes llorando, ¿no? Ahora, lo importante es que con el paso del tiempo y con dadas otras condiciones, y como producto de la lucha por la justicia, muchos de esos que en su momento votaron las leyes de punto final de violencia de vida, luego votaron la anulación de las mismas, ¿no? Esto es lo que hoy nos debe importar fundamentalmente, ¿no? Hay muchos socialistas seguramente o comunistas que están convocados a terminar con la ley de amnistía y con toda la impunidad del franquismo, ¿no? Hacia el futuro, y en este momento es lo que más nos importa. Pero aparte quería decir otra cosa previa a esta, de lo tremendo que fue la ley de amnistía, porque mucha gente, aparte de estas cuestiones que estamos hablando, de los fusilamientos del 75, de los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, mucha gente murió en esas épocas peleando por la amnistía precisamente. Y la amnistía lo que hace es amnistiar, perdonar, dejar en impunidad a quienes los habían matado y a cambio de que había 83 personas que quedan en libertad, había una enorme cantidad de responsables del franquismo que se ven beneficiados por la ley, ¿no? Esto es una cruel paradoja de lo que es la ley de amnistía, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí. Sí, no, lo que quería decir que nosotros, como preguntabas, es decir, que cómo lo vivíamos, entonces nosotros pues lo que hicimos, no lo hicimos pensando en las consecuencias que podía tener para nosotros, el hecho de tener o no tener abogados en la organización pues tampoco era relevante, el aire del franquismo era irrespirable, hicimos lo que teníamos que hacer, lo hicimos con todas las consecuencias, pero sí que resulta doloroso, es decir, que se nos negara pues hasta el pan y la sal, es decir, habiendo sido como habíamos sido, sobre todo nuestros compañeros que perdieron la vida, parte fundamental en la consecución de los derechos democráticos. Mi amigo Celso López Pazos me ha estado mandando información sobre los homenajes en Galicia, ¿no? a los asesinados, a los últimos asesinados. Ha mantenido, ¿no? La ciudad de Coruña, en Vigo, han mantenido una memoria, ¿no? muy importante de aquellos asesinatos, ¿no? sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de bochorno. En cambio, tengo la sensación de que la historia del FRAP, en ese momento, la historia de los partidos a la izquierda del Partido Comunista, no está presente en nuestro país. Chato. Hombre, en los actos, en el acto del otro día en Madrid era evidente, la gente que hablaba era gente de ese tipo de organizaciones, y lo que planteaba, más que hablar del 76 y de lo que pasó, lo que se planteaba es que el mejor homenaje que se podía hacer era enjuiciar al franquismo. Ese ha sido, y eso es recuperar lo que la gente a la izquierda del PC decíamos sobre la transición que había que hacer. Ahora mismo hay mucha gente que habla de la falta de una ruptura democrática, de la necesidad de producir hoy esa ruptura democrática. Eso tiene un previo, que es juzgar el franquismo. Sin juzgar el franquismo, sin recuperar eso, no vamos a poder establecer una sociedad en condiciones. Cuando la gente dice, ¿por qué volvéis ahí? Estáis abriendo heridas. Pero ¿qué heridas son las que están cerradas? O sea, de las 150.000 personas que tú planteabas que están hoy en fosas comunes, sus familiares, la gente que tiene que pelear ellos por sacarlo, ¿qué herida tienen cerrada? ¿Yo qué herida tengo cerrada si yo sigo siendo un delincuente?
Yo sigo siendo alguien condenado. No se han anulado los procesos militares en aplicación del Código Militar de un ejército golpista, ni de un tribunal especial de represión de la dictadura. Y la gente que a mí me torturó anda por la calle convenientemente condecorada, como decía. Ahí la ley de memoria de Zapatero avanzó tímidamente, pero fue a todas luces muy insuficiente, ¿no? Manuela, tú has trabajado esas ideas, ¿no? Fue una ley que podría haber sido mucho más ambiciosa de lo que desde dentro del propio Partido Socialista fueron recortando. En cuanto escucharon la palabra reparación, todos creo que se asustaron bastante. Pues sin reparación no hay un verdadero arrepentimiento. Pero ni justicia, porque lo que decías antes de es necesario investigar y recuperar el relato histórico, ¿no? Porque la historia oficial se ha dejado fuera las verdades como la de los que están aquí presentes, pero además de que es necesario investigar, difundir, divulgar la historia con todas esas verdades, no nos podemos quedar en el discurso también esto que decíamos, ¿no? Del PC, en ese pasado únicamente, porque esto es una cuestión de derechos humanos. O sea, la lucha que venimos haciendo aquí de la memoria está enmarcada en los derechos humanos. Si no, una generación con la mía nos quedaríamos fuera de este trabajo y de este discurso. O sea, porque yo estoy trabajando por el presente, por mi presente, porque quiero saber de dónde venimos, pero porque estoy luchando realmente por una democracia plena que es totalmente incompatible con la cultura de la impunidad heredada del franquismo. En toda Europa, los luchadores contra el fascismo son héroes. Era en Yugoslavia, en Francia, en Alemania, los que atentaron contra Hitler, en Italia, por supuesto, en cualquier lugar son héroes. Mientras que aquí no ha entrado un solo antifranquista en el panteón de héroes de nuestro país. Todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos con que los condecorados son estos. El niño cache son visage. Son anonymat est une obsession. Il n'existe qu'une seule photo de lui, prise pendant un marathon en 2010. Personne n'a réussi à le filmer. Mais alors que nous attendons devant son domicile, nous réussissons à le surprendre à la descente d'un taxi. Señor Pacheco, solo una pregunta. No. Las víctimas del franquismo, estás acusado de torturas. ¿Qué piensas de eso? Por favor, señor. Aucune réponse. Billy El Niño est de toute façon protégé par la loi d'amnistie. Las querellas, habla de las querellas. Sí. Claro, nosotros nos hemos querellado contra este hombre. Creo que éramos 19 que habíamos pasado por sus manos. Entonces, los que pusimos la querella, la jueza Servini lo imputó y los tribunales de este país consideraron que no debía de extraditarse este hombre y tampoco lo juzgaron. Es el primero de los casos en que, saltándose todas lo que viene diciendo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que habían recomendado el relator de la verdad, justicia, reparación, etcétera, etcétera, se considera que este hombre no es ni extraditable ni juzgable. O sea, es un caso flagrante de impunidad, firmado por nuestros tribunales. Nosotros hoy vamos a empezar a ir a los tribunales de este país a llevar querellas, a llevar esa querella, y vamos a pedirle a los ayuntamientos, a esos felices ayuntamientos que nos hemos encontrado, que se querellen por sus ciudadanos, porque no hay un solo pueblo en este país que no sufriera la represión del franquismo. Y la primera represión del franquismo fue contra precisamente la gente que había sido elegida en elecciones democráticas de la República. Un partido como el PSOE, que no es capaz de llevar adelante eso, de la necesidad de ese juicio,
hubo decenas de miles de esos muertos. Su delito era ser militante de ese partido. Eso es lo que es incomprensible y nosotros vamos a llevarlo en los ayuntamientos y vamos a volver a ir. Con el caso de Billy el Niño, vamos a ir porque pensamos que las condiciones en las que pudieron hacer las cosas que se han hecho con la impunidad en este país ya no son las mismas. Este país no es el mismo que permitió el proceso de Garzón. Este país ha cambiado sustancialmente. La gente se pregunta más cosas y también las instituciones en este país pueden tener un papel para nosotros clave a la hora de recuperar algo básico para nosotros, que es nuestro derecho a la justicia. Un derecho que se nos ha negado durante 40 años. Si quieres que te diga la verdad, eso es más duro, eso es bastante más duro que tirarse 6 años en la cárcel. Tirarse 40 años sabiendo que sales de tu casa y te puedes encontrar con el tío que te torturó. Y que ese tío que te torturó es un prohombre que sí aparece en cualquiera de los lados y tú no existes. Condecorados, recibidos por las autoridades, seguramente festejados, quizá no tan a la luz pública, pero seguramente en muchos lugares porque hay muchos de los que nos gobiernan que consideran a esta gente uno de los suyos, sin ningún tipo de dudas. Os pediría una conclusión para marcharnos, ¿no? Por lo que habéis planteado, parece que hay una historia todavía por contar y sobre todo una justicia por articular. Es importante que las nuevas generaciones sepan, ¿no?, de dónde venimos, quiénes son los responsables, quién se la jugó y quién no se la jugó, y quién en un momento determinado decidió quizá votar cosas, quizá llorando, quizá abochornado, pero que quizá ahora, pasado el tiempo, nos podría brindar el favor de reconocer que lo que hicieron no fue lo mejor. Yo recuerdo una conversación con Santiago Carrillo y le dije: Carrillo, ¿podrías hacernos a mi generación un favor y reconocer que lo que hicisteis durante la transición no fue tan maravilloso, que quizá fue lo que pudisteis hacer, pero que no fue tan maravilloso, porque si no, no nos dais herramientas para explicar por qué nuestra democracia es tan débil, por qué tiene tan escasa densidad, porque si seguís insistiendo en que lo que hicisteis fue maravilloso, que lo que hicisteis fue inmejorable, que lo que hicisteis fue una epopeya digna, como antes planteabas tú, Chato, digna de ser exportada, ya me diréis dónde encuentro yo argumentos para señalar que cuando Rajoy me habla en una televisión de plasma, o cuando el Partido Popular se financia con dinero ilegal, o cuando el Partido Socialista roba el dinero de los parados a través de los ERES, o cuando en Cataluña, ¿no?, Artur Mas se envuelve en una propuesta independentista teniendo igual sus sedes embargadas y siendo responsable de la red del 3%, no puedo argumentar en el pasado de los que se la jugaron antes que yo por pelear precisamente contra ese tipo de cuestiones. Os pido, bueno, ¿qué hacemos? Os pido un minuto de conclusiones. ¿Qué podemos hacer para que este análisis no se convierta, ¿no?, en un callejón sin salida y nos quedemos sin aliento, sino todo lo contrario? Es verdad que este país ha cambiado y, por tanto, hagamos fuerza de esta nueva luz, ¿no?, que vamos teniendo, pues, para avanzar hacia adelante. Carlos Eslepoy. Bueno, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Pero yo me quedo con lo último que ha dicho Chato, ¿no? Yo creo que hay un momento fundamental que estamos viviendo en donde es posible que se haga la justicia, ¿no? Durante mucho tiempo pareció absolutamente imposible, ¿no? Yo recuerdo, cuando empezó la querella argentina, te planteabas aquí el hecho de que hubiera justicia respecto a los crímenes del franquismo en España y parecía una cosa medio de marcianos plantear este tema. Hoy nosotros palpamos en todos lados de que la gente está esperanzada con esta posibilidad. La emergencia de nuevas fuerzas políticas, la emergencia de ayuntamientos que están en manos de gente que quiere transformar este país, el avance que ha habido a nivel del derecho internacional, los reiterados requerimientos que se han hecho por parte de las Naciones Unidas para que se termine con la impunidad del franquismo, la querella argentina, un montón de cuestiones determinan de que nosotros tengamos al alcance de la mano la posibilidad de hacer justicia. Y no tenemos que olvidar de que a pesar de la enorme regresión que vive la judicatura española, estos jueces, muchos de estos jueces fueron los que en su momento detuvieron a Pinochet,
los que juzgaron y condenaron a Silingo, los que fueron una referencia del derecho penal internacional hace escasos 5 o 6 años, ¿no? Por tanto, esto es tan increíblemente contradictorio, tan sangrante, que estamos convencidos de que hay muchos jueces y fiscales que van a responder a este requerimiento, ¿no? Estamos en un momento en el cual es posible transformar la historia de este país en el sentido que estamos hablando. Muchas gracias, Carlos. Chato. Yo solo quería plantear sobre este tema, hacer una reflexión sobre lo que se ha avanzado. Yo recuerdo que las primeras veces que fuimos a parlamentarios a plantearles el tema de la posibilidad de querellarse o de la querella argentina y tal, me hubiera gustado filmar la cara que ponían, porque pensaban, no éramos medio marcianos, éramos marciano y medio. O sea, éramos gente peleando por romper la impunidad del franquismo hace 5 años, ¿no? Hace 3 años menos, cuando empiezan a funcionar las querellas, cuando empiezan a aparecer sistemáticamente declaraciones del Comité de Naciones Unidas, cuando logramos ir a Europa, al Parlamento Europeo, que apoya las medidas que nosotros estamos proponiendo, cuando en Europa nos dicen, pero ¿cómo es posible que haya una fundación Francisco Franco legal en el Estado español y que esa fundación decida que se va a querellar contra el Ayuntamiento de Madrid porque quiere quitar de sus calles los nombres de asesinos de la dictadura? Son cosas que no se entienden, ¿no? Bueno, todo eso se ha ido sumando y yo creo que hoy hay muchísima gente que ya piensa que es posible. Esa es para nosotros el punto fundamental de nuestro recorrido. Gracias, Chato. Carlos Fonseca. Pues yo apuntaría que se puede luchar contra, o que se debería de luchar contra la desmemoria, ¿no? Hemos empezado, creo que fuera de cámara, comentábamos que probablemente de los fusilamientos del 27 de septiembre del 75 es probable que quienes nacieron después de la muerte del dictador, quienes tengan de 40 años para abajo, probablemente o no conozcan el episodio o tengan un recuerdo muy vago y muy difuso. Y se puede luchar contra la desmemoria sencillamente cumpliendo, por ejemplo, la incompleta ley de memoria histórica que establece que se ponga a disposición de los investigadores toda la documentación oficial que haya relativa a la dictadura y a la transición. Y bueno, se da la paradoja de que aún hoy, por ejemplo, todos los procedimientos militares siguen dependiendo de los juzgados militares territoriales, que son los que tienen que acceder a la consulta de esos documentos. Es decir, no tenemos un archivo de nuestra historia con carácter historiográfico, sino que en muchos casos la justicia militar sigue estando en manos, la documentación militar sigue estando en manos de tribunales militares. Gracias. Manuela. Desde el movimiento memorialista creo que tenemos la responsabilidad de seguir poniendo el debate en la ciudadanía, de que sea esta la que exija unas políticas públicas de derechos humanos y de memoria democrática por el presente. Yo siempre incido que ese es el lugar desde el que trabajamos, en reconocimiento porque se lo debemos a ellos y a ellas, pero también para las futuras generaciones. Don Pablo. Pues yo hablaría de recuperar la normalidad como es el derecho al trabajo y a una vivienda digna, de recuperar la normalidad del derecho a la autodeterminación y recuperar la normalidad de juzgar y condenar a los responsables de la dictadura franquista. Muchas gracias. Terminamos este programa duro lanzándoles un mensaje. Hubo gente muy digna en este país. Pueden ustedes estar orgullosas y orgullosos porque hubo gente, vecinos de ustedes, gente de su tradición, gente de su lengua, de sus costumbres, de su propia nacionalidad, que se la jugaron por defender la democracia y que recordándoles seguramente ganamos fuerza para todas las peleas que nos restan.
Y vamos a terminar con la carta que Humberto Baena escribió, despidiéndose, por defender la democracia y ante ese injusto asesinato que hoy, 40 años después, recordamos y que cerramos en representación de los 5 fusilados en septiembre del 75 y tanta gente que murió porque hoy tengamos un régimen de libertades con muchos problemas, pero que, por supuesto, no es comparable en modo alguno con el franquismo y que no fue un regalo, fue algo que costó muchas luchas, algo que llegó, insisto, porque hubo gente que decidió que le merecía la pena vivir luchando por la democracia. Hasta la semana que viene, aquí en La Tuerca, nunca mejor dicho, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene. Papá, mamá, me ejecutarán mañana de mañana. Quiero darnos ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Papá, me has dicho que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana, pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente. Si lloro, será en silencio, y más que por mí, será por vosotros, por todo lo que dejo. Os he querido mucho. Nada más, seguir siempre adelante.